Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Eh, Me encanta el haber sido invitada por la Fundación Cambiemos la Historia. Ya tenemos algunos años de tener una relación, sobre todo en el tema del fomento de la cultura de la donación de órganos. Para mí, de manera personal, la donación de órganos es una de las experiencias más duras que me ha tocado vivir, pero al mismo tiempo la más gratificante, y no precisamente porque recibimos un órgano, sino porque tuvimos la oportunidad como familia de, en el momento en el que Alejandro, el segundo de mis tres hijos, en aquel momento presenta muerte cerebral tras una cirugía de anginas. eh, y quiero acotarlo porque se ha hablado mucho ahorita en el foro de cómo políticamente podemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer para que haya más trasplantes. Y yo creo que poco hemos hablado de la importancia de los coordinadores hospitalarios, que en su momento a nosotros como familia, en el momento en el que a mí como mamá me acaban de decir que mi hijo murió, no estás asimilando que tu ser querido está muerto. ¿Por qué? Porque tú lo estás viendo a distancia en una camita postrado donde aparentemente está vivo. ¿Y por qué aparentemente está vivo? Porque está intubado y su estómago se mueve y si tú lo tocas está calientito. Sin embargo, hay algo de lo cual hablamos poco, que es la famosa muerte cerebral. ¿Y qué es la muerte cerebral? La muerte cerebral es igual a que el paciente ya falleció. Cuando a mí me dijeron, Alejandro tiene muerte cerebral, en mi cabeza existía, ¿y a qué hora revive el cerebro? ¿Por qué? Porque cuando te dicen se infartó, hay muchas personas que se infartan y se mueren, pero muchas que se infartan y siguen vivas. Entonces, ni siquiera conocíamos el concepto de lo que es muerte cerebral. ¿Y por qué les comento esto? Porque estando en el hospital, me dicen, tu hijo tiene muerte cerebral, nos gustaría ver si quieren donar sus órganos, espérame tantito. Y si yo no hubiera estado, número uno, en el hospital privado en el que estaba, pocos de los cuales tienen unos coordinadores hospitalarios estupendos, que incluso supieron acercarse primero a mi esposo porque lo vieron mucho más sereno que a mí, para que fuera mi esposo el que se acercara a mí para pedírmelo. O sea, la importancia de un coordinador hospitalario a la hora que se pide los órganos cuando hay un paciente que presenta una muerte cerebral. Una vez que te dicen quiero los órganos, todo este proceso burocrático en el cual te dicen, y necesito el acta de nacimiento, y necesito, y necesito, y necesito. Esa parte yo la recuerdo como una película de terror. Yo me acuerdo que levanté yo la mano y dije, yo no voy a hacer nada. Incluso puedo decirles que yo como mamá de un niño de 3 años que acaba de morir, lo primero que hice fue golpear a mi marido y decirle, yo no voy a donar. Y no voy a donar porque ni siquiera sé qué es donar, ni siquiera sé qué es muerte cerebral, ni siquiera sé cómo se hace eso en medio de un dolor tan grande que es perder a un ser querido. Y en ese momento empiezan a salir las personas correctas para que el trasplante se dé. Pero si yo no hubiera estado en ese hospital que estaba la coordinadora hospitalaria, si yo no hubiera estado, por un lado, con mi esposo que me hubiera dicho, gorda, muerte cerebral es igual a que ya falleció y sería un acto de generosidad que donemos los órganos. Muy probablemente los órganos de Alejandro no se hubieran donado. Y por eso la importancia de comentar y de platicarle a la gente que no hay nada más bello que donar los órganos. Y no hay nada más bello, y no estoy hablando de mi prima el que los donó, los doné. Los donamos mi esposo y yo, mis hijos, mis padres, todos los donamos, porque al final del día es la familia entera la que está diciendo, sí, aquí está.
Y ahorita que escuchaba a Gabriel y decía de la familia, decía yo, Gabriel, es una bendición poder donar. Es una bendición poder saberlos vivos. Es una bendición el recibir el abrazo de alguien que ha sido trasplantado y que te dice gracias porque a través de este testimonio, la cultura de la donación de órganos puede seguir avanzando. Y el tema del cual vamos a hablar hoy es de la incidencia en políticas públicas. Siguiente. ¿Y por qué la incidencia? Siguiente. ¿Y por qué la incidencia en políticas públicas? Él es Alejandro, se los presento. Él tenía 3 añitos, esa foto fue unos 3, 4 mesecitos antes de que falleciera. Y esa foto me gusta mucho porque ese dedito me recuerda todos los días que es, Ma, sigue trabajando en favor de la donación de órganos. Al final del día, como madre de donador, hay una paz, hay un consuelo, incluso a lo largo de los años, el saber que lo que servía de él en aquel momento sigue vivo, lo que servía de él en aquel momento ayudó a que su vida trascendiera, pero no nada más la de él, sino la nuestra también, para que quisiéramos seguir apoyando a más personas. Siguiente. Estas son las líneas de acción en las que nosotros en México, que es mi país, trabajamos en Asociación Ale. Lo primero que habíamos decidido hacer era el difundir la cultura de la donación. Y la verdad es que cuando muere Alejandro y decidimos que queríamos trabajar para que hubiera menos personas que tuvieran tanto desconocimiento del tema de la donación de órganos, dijimos, pues vamos a hablar de la grata experiencia de donar, vamos a promover que haya muchos más trasplantes. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tú empiezas a promover la cultura de la donación de órganos? De la misma forma en la que te presentas en las estaciones de radio, en entrevistas en periódicos, en la televisión, para difundir esta cultura, empiezas a recibir llamadas de personas que te dicen, oye, es que mi tía necesita un riñón, ¿me puedes ayudar? Es que mi primo necesita un hígado, ¿me puedes ayudar? Mi hija necesita un trasplante de pulmón. Entonces te das cuenta que tú no nada más puedes difundir la cultura de la donación. Y ahí es cuando brincamos a dar asistencia social. Y una vez que empiezas a querer dar asistencia social, te das cuenta lo costoso que es el dar asistencia social. ¿Y por qué lo costoso que es? Porque te das cuenta que tú no puedes apoyar a un paciente que necesita un trasplante y decirle, está muy bien, yo te voy a pagar tu trasplante. Pero resulta que este paciente no tiene ningún tipo de seguridad social o ningún tipo de seguro médico o ningún tipo de nada. ¿Qué va a pasar con un paciente trasplantado que no tiene acceso a los medicamentos inmunosupresores post-trasplantes? Van a morir. Entonces ahí te das cuenta que tienes que meterte a incidir en políticas públicas. ¿Para qué? Para que más pacientes tengan acceso a los trasplantes. Y te das cuenta de que tienes que meterle dinero a la infraestructura material y humana. ¿Por qué material y humana? Porque estamos muy cortos en médicos de trasplantes y también porque era increíble que yo visitaba hospitales que no tenían ni siquiera los encefalogramas para poder determinar esa muerte encefálica. Y si no se puede determinar la muerte encefálica, no se pueden tomar los órganos. Entonces, aquí es muy básico, es muy primario los pasitos que nos fueron llevando uno a otro para poder apoyar a las personas. Porque al final del día, y lo digo con todo el corazón, si esto se está haciendo en nombre de mi hijo, se tiene que hacer bien, porque es como trato de educar a los otros 4 que tengo aquí en casa, y es como todas las personas que estamos involucradas en este tema deberíamos actuar, porque todos tenemos una razón muy poderosa para hacerla. Siguiente. ¿Por qué incidir en políticas públicas? Porque tenemos la responsabilidad de ser la voz del paciente. ¿Y por qué la voz del paciente? Y creo que Dora Lidia lo decía muy bien. Hay muchísimos pacientes que ni siquiera saben
que pueden ser trasplantados. Hay muchísimos pacientes que ni siquiera conocen cuáles son esas herramientas que ellos tienen para vivir más dignamente su enfermedad. ¿Y qué es lo que queremos? Ayudarlos a que ellos lo reciban de mejor manera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a vincularnos con los hospitales y los sistemas de salud de los diferentes lugares para que los pacientes lo reciban. Siguiente. En México, ¿qué pasa en México? De los 200,000 pacientes que viven con la enfermedad renal crónica, únicamente el 50% es candidato a un trasplante, pero únicamente al 2% se le cumple ese trasplante. Es bajísima la tasa, es bajísima la tasa. Y no quiero volver a repetir lo que muy bien dijo Natalia hace unos momentos, porque creo que suena repetitivo, pero nos faltan nefrólogos, nos falta infraestructura y nos falta el que las personas vayamos un paso adelante a la hora de querer donar. Es decir, que nuestra cultura por donar sea tan fuerte que en el momento en que me dicen, oye, tu hijo tuvo un problema muy fuerte, estamos esperando que el cerebro se desinflame, pero la situación es tal y tal y tal, que a ti se te venga la idea a la mente de volada para decir, muy probablemente él va a ser un donador de órganos y le ganas tiempo al tiempo. Y es donde tenemos que estar todos en esa sintonía para poder hacer un idioma universal en relación a la donación de órganos, que es yo soy donador. Y si en mi país yo no soy donador tácito, porque la ley aún no lo ha autorizado, mi familia sabe que lo soy. Y mi familia sabe que lo soy porque yo lo he hablado con ellos. Es ahí a donde debemos de llegar. ¿Para qué? Para que haya más trasplantes. Y por supuesto que nos tenemos que empezar a mover. ¿Para qué? Porque si nosotros empezamos a cacaraquear de que las personas quieren donar, ¿qué va a pasar con los sistemas de salud? ¿Qué va a pasar con el gobierno? Que van a decir, caramba, hay más gente que quiere donar y yo estoy asignando muy poco presupuesto a que se hagan estos trasplantes. Y se van a dar cuenta que tienen que empezar a becar profesores para que aprendan y tengan esa accesibilidad a estar mejor preparados para realizar más trasplantes. Siguiente. ¿Y qué es la vinculación? Como se los decía ahorita, es generar estas relaciones donde nuestro trabajo, donde participemos de manera conjunta el gobierno, los benefactores y sobre todo que podamos cumplir con los objetivos, que es que todos los pacientes tengan una salud digna, que tengan salud de calidad, que no tenga que ser un paciente que tiene el mejor seguro del universo el que reciba su trasplante, sino cada uno de los habitantes de nuestro país, de tu país, del mundo entero, pueda tener acceso a estos trasplantes. Siguiente. ¿Cómo podemos vincularnos? Uno, pues es la movilización, la confrontación. Podemos también tener vinculación participativa. Tenemos la propuesta, siempre trabajamos con apoyos colaborativos, hacemos coinversiones en los servicios de salud y somos corresponsables. Ahorita les cuento cómo. Adelante. La vinculación participativa. Damos asistencia social al paciente, incidimos en políticas públicas. ¿Cómo es que damos asistencia social? Los ayudamos a que recuperen su salud, los ayudamos a que a través de su trasplante ellos se puedan reintegrar a participar en su vida. ¿Por qué? Porque cuando hay un paciente enfermo, no es únicamente el paciente el que está enfermo. Lo vemos todos los días en la fundación cuando llegan la mamá con el hijo que necesita un riñón o los dos hijos con la mamá que necesita un riñón. Es toda la familia la que se enferma y entonces tú empiezas a ver ese desgaste económico en las familias.
tú empiezas a ver cómo se va desinflando esa familia hasta decir, y me ha tocado. En una ocasión una señora me dijo, señora, es que esta enfermedad nos va a matar a todos, no nada más a mi hijo. Entonces tenemos que darle asistencia social y entonces tenemos que lograr que el trasplante suceda, incidir en políticas públicas, empujar, empujar, empujar para que el gobierno nos ponga más accesibles los medios que nos lleven al trasplante. Adelante. ¿Cómo podemos hacer? Pues estar ahí, donde las leyes se mueven, donde nosotros ya lo hicimos una vez cuando estuvimos duro y dale promoviendo el que la donación de órganos fuera tácita a menos que se manifestara lo contrario. ¿Por qué? Porque todos podemos nacer donantes. Y en el momento en que te toque decidir, decir, sabes que no, yo no quiero ser donador, pero cuán maravilloso sería. Y no nada más por la cantidad de donadores que tendríamos de manera inmediata, sino porque nuestros sistemas gubernamentales sabrían que existe la necesidad de etiquetar recursos para trasplantes. ¿Por qué? Porque todos somos donadores y va a haber más donaciones. Entonces, el empujar a que haya también ahí un poco más. Siguiente. ¿Qué es lo que hacemos en Asociación Ale y que francamente es un privilegio cada uno de estos eventos? Hacemos los foros con los pacientes, hacemos los foros como este en el que estamos participando hoy, hacemos los encuentros con pacientes. Los encuentros con pacientes es un día al año donde nos juntamos para celebrarlos, para que ellos se salgan del tema incómodo de la enfermedad y lo único que hacemos es bailar, cantar y demostrarles cómo su vida va a regresar a ese estado en el momento en el que ellos reciban su trasplante. Y por otro lado, en este encuentro con pacientes, les presentamos cuáles son las leyes y cuáles son todos esos medios a los que ellos tienen derechos. Todos los derechos de nuestros pacientes se los presentamos porque desafortunadamente muchos de ellos aún no los conocen. Conmemoramos el Día Mundial del Riñón, el Día Nacional de la Donación de Órganos, pintamos de verde los diferentes monumentos que existen en las principales ciudades de aquí de México. Algo importantísimo es el reconocimiento a los nefrólogos. Hacemos un gran evento para otorgarles a ellos toda nuestra gratitud, porque al final del día ellos son pues los maestros del trasplante y sobre todo tenemos campañas permanentes de fomento a la cultura de la donación de órganos. ¿Cómo funcionan estas campañas permanentes? En redes sociales, visitamos escuelas, visitamos universidades, en el tema del fútbol también metemos la celebración del Día de la Donación de Órganos y Tejidos. Siguiente. Tenemos, esto es maravilloso, cómo hacemos campañas muy grandes a nivel nacional. Tenemos unas agencias de publicidad lindísimas. Me apena mucho no poderles compartir un videoclip, pero creo que verá por tema de la transmisión. Los invito a que lo vean. Se llama Por Siempre y es un videoclip que se hizo con Basket Sounds. Es una canción, es el himno de la donación de órganos. Está en YouTube. Los invito a que lo vean. Para nosotros fue grandísimo cuando logramos que a través del Seguro Popular se pudiera cubrir la enfermedad, el trasplante, ¿no? Desafortunadamente ahorita las cosas pues han cambiado un poco. Sí es verdad que la pandemia vino a sacudir el 2020 el tema de trasplantes, bajando en un poco más de 70% el número de trasplantes que hubo. En 2021 empezó a subir un poquitín y ahorita en 2022 esperemos que levante un tanto más. Siguiente. Estas son nuestra forma en la que nos pueden encontrar. Me encantaría recibir toda su retroalimentación. Siguiente. ¿Qué tenemos de resultados? En 2011 impulsamos la modificación a la donación de órganos y trasplantes y pérdida de vida en la Ley General de Salud. ¿Para qué? Para que fuéramos donadores tácitos. Logramos 300 millones de pesos para que fueran asignados a trasplante renal. Y en 2014, la creación del punto de acuerdo donde la Cámara de Diputados solicitaba a la Secretaría de Salud la inclusión
de la enfermedad renal en el catálogo universal del Seguro Popular. Siguiente. Sí se logró. Y tenemos convenios de colaboración con diferentes estados de la República. Estos convenios son importantísimos y tenemos que estar sobre de ellos año tras año tras año. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando tú haces convenios con los diferentes estados de la República, donde ellos te abren los hospitales y el grupo médico de trasplantes, es mucho más sencillo que los trasplantes se sigan haciendo. Siguiente. Eso que llaman amor para vivir. Queda prohibido no donar órganos, pero sobre todo queda prohibido no hacer nada por los pacientes. Queda prohibido no participar de una manera constructiva en las transformaciones sociales de nuestro país. Eso es lo que queda prohibido, no participar. Yo como llevo 17 años en esto, llevo 17 años sin mi Alejandro, pero con muchos hijos más, con muchas muestras de amor y sobre todo físicamente no está, pero está presente en cada uno de los pacientes que puedo mirar a los ojos y que me dicen gracias señora, ya me siento bien, gracias señora. Y no es que sea yo, a lo mejor a mí me están viendo en pantalla, pero hay todo un equipo en Asociación Ale que pone alma, vida y corazón para que las cosas sucedan en términos de todo. Yo los invito a que todos juntos podamos seguir diciendo siempre que sí a la vida, sí a la donación de órganos. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes.